Que el Señor le bendiga, hermano, en esta tarde. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él el que hable a nuestras vidas en esta hora. Padre, te damos gracias por tu presencia, porque podemos alabarte como iglesia, podemos enfocarnos en una cosa, exaltarte a ti, adorarte a ti. Esta es la mejor parte que podemos tener en medio de nuestra semana, que puede ser buena o puede ser caótica, pero este tiempo llegamos para enfocarnos y concentrarnos en una sola cosa: exaltar y bendecir tu nombre, Dios. Ahora que lo hemos hecho y que nuestro corazón y nuestro espíritu están listos para recibir el consejo de tu palabra, te pido que uses mi vida para que el mensaje pueda ser eficaz y que tú hables a las vidas y a los corazones de cada una de las personas que está aquí. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Así como está de pie, quiero leer la palabra. Génesis capítulo 29, el verso 31 al 35, nueva traducción viviente. Génesis capítulo 29, versos 31 al 35, nueva traducción viviente, dice la palabra: Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo, a quien llamó Leví, porque dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo: ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. ¿Pueden ocupar su lugar? Quiero compartir este mensaje con ustedes en esta tarde en relación a la última frase que Lea dice en este pasaje de las Escrituras, y lo he titulado: ahora alabaré al Señor. Porque es mi deseo que todos podamos salir con esa intención de este lugar y que podamos decir: ahora alabaré al Señor. Para que el día de mañana, en donde quiera que usted esté o lo que quiera que suceda a su alrededor, usted pueda decir: ahora alabaré al Señor. ¿Y qué le parece si juntos lo decimos ahora? Y a la cuenta de 3 decimos: ahora alabaré al Señor. ¿Le parece? 1, 2, 3. Ahora alabaré al Señor. Muy bien, quiero compartir esto. El capítulo 29 de Génesis nos relata cómo Jacob tuvo que trabajar 7 años para casarse con la hija que él amaba, que era Raquel. Esta historia nos cuenta que Jacob se enamoró de Raquel y que llega con su suegro y le dice: oye, yo me quiero casar con tu hija. Y el suegro le dice: bueno, tienes que trabajar 7 años si tú quieres casarte con ella. Así que Jacob trabaja 7 años. Después de trabajar los 7 años, cuando se va a casar con Raquel, el papá le hace una trampa y en lugar de darle a Raquel, le entrega a su hija Lea. Jacob se casa con Lea y cuando se da cuenta de que es Lea, va con el suegro Labán y le dice: oye, ¿por qué me engañaste y por qué me diste a la hija que no me quería casar? Y entonces el engañador, siendo engañado por su suegro, le dice: bueno, pues es que nuestra cultura nos dice que la menor no se puede casar si la mayor no se ha casado, así que si quieres casarte con Raquel, tenías que casarte primero con Lea y ahora vas a tener que trabajar otros 7 años para poder casarte con Raquel. La historia de Jacob es una historia de un sujeto que fue engañador, que fue usurpador, que se valió de lo que tenía al alcance para poder cumplir sus cometidos y para poder lograr aquello que se proponía. Pero en este tiempo la Biblia nos enseña que el engañador termina siendo engañado por Labán. Y tuvo que trabajar 14 años para poder casarse con Raquel. Ahora, después de haber trabajado estos 14 años, 7 años para casarse con Lea, la hija mayor, y 7 años para casarse con Raquel, la hija menor, hay algo interesante sobre esto. Y quiero aprovechar para mencionar este paréntesis, porque aunque en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que había personas, incluso patriarcas o personas importantes dentro del plan de Dios, nunca fue el propósito ni el plan de Dios que los hombres tuvieran diferentes mujeres, que fueran esposos o fueran esposas de diferentes mujeres. Dios fue algo que más bien permitió, más allá de instruirlo,
fue algo que permitió para que el plan redentor tuviera su cauce, pero nunca fue una instrucción. De hecho, cuando nosotros vamos a la palabra, en el mismo libro de Génesis, el capítulo 2, el verso 24, queda establecido el argumento o el modelo original que Dios plasmó para el hombre y para la mujer. Dice la palabra: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces lo menciono así: Dios nunca aprobó ni instruyó que el hombre tuviera diferentes mujeres. Fue algo que más bien se desarrolló por la cultura, nunca fue una instrucción de parte de Dios. Podemos mencionar lo que fue más bien un error por costumbre y por cultura. Lo interesante, hermanos, es que en medio de esta historia nos damos cuenta que incluso en los errores Dios puede glorificarse. Y esta historia es tan importante por eso, porque el engañador termina siendo engañado, y cuando él quería casarse con Raquel, él tenía la voluntad y el buen deseo de casarse solo con Raquel, pero el suegro lo engaña, primero lo hace casarse con Lea y luego tiene que casarse con Raquel. Jacob tiene a dos mujeres, y vuelvo a recalcarlo, no es algo que Dios instruyó, fue algo que Dios permitió. Ahora, la Biblia nos deja claro que Jacob amaba a Raquel, fue por la que trabajó los 7 años, y en este sentido nos menciona cuál era la actitud que tenía para con Lea. Es decir, si amaba a Raquel, a Lea la despreciaba. No es que quería estar con ella, fue engañado y por eso tenía que estar con ella. Y la Biblia nos habla de las características tanto de una como de otra. Génesis capítulo 29, el verso 17, dice la palabra: no había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Esa fue la razón por la que Jacob se enamoró de Raquel. Raquel era guapa, Raquel era bonita, pero Lea dice que tenía la mirada triste, que tenía los ojos apagados o los ojos blandos, o que no había brillo en sus ojos, dicen otras traducciones. Y estas son las únicas características que la Biblia menciona. Ahora, cuando hablamos sobre esto, yo me ponía a pensar que tal vez el rechazo que Lea experimentó pudo haber sido o no evidente. Tal vez el rechazo que recibía por parte de Jacob, que era legalmente su esposo, podía haber sido evidente o no. Tal vez los desplantes, tal vez los malos tratos pudieron haber sido evidentes o no. Es decir, probablemente Jacob era muy obvio en donde quiera que estuvieran, y se notaba que amaba a Raquel, pero que despreciaba completamente a Lea. O probablemente trataba de disimular, porque era algo que había acordado y ya estaba casado con las dos. Y probablemente trataba de disimular en la sociedad y trataba de ser lo más agradable y lo mejor posible con Lea. Pero probablemente en casa o dentro del hogar no era así. Es decir, Lea recibía malos tratos, Lea recibía desprecios, Lea no era amada. Tanto así que el pasaje comienza diciéndonos: cuando el Señor vio que Lea no era amada. Es algo que el Señor se percató, y vuelvo a decirlo, tal vez era evidente, tal vez no. Lo que me deja claro la Biblia es que Dios se dio cuenta de que Lea no era amada. Y esto me lleva a un principio muy práctico para nosotros, porque Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce la aflicción que podemos estar pasando, las situaciones que en secreto pueden estar sucediendo. Pueden ser evidentes para algunos o no. Puede ser evidente porque tal vez nuestro rostro lo refleja, porque tal vez nos damos cuenta de lo que sucede, porque escuchamos algo y puede afectarnos o no. Pero lo que quiero decir es, independientemente de si las personas lo saben o no, déjeme decirle que Dios conoce cada una de las situaciones que estamos atravesando, cada lucha que tenemos en nuestra mente, cada situación que nos apremia, o cada situación que nos apura, o cada situación que nos lleva a esta encrucijada. Dios conoce y sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios conoce nuestras aflicciones. Puede pasar desapercibido para muchos, pero para Dios nunca. Puede pasar desapercibido para nosotros los pastores, puede pasar desapercibido para su cónyuge, para sus hijos, puede pasar desapercibido para su jefe, pero para Dios nunca va a pasar desapercibido lo que usted está sintiendo. La Biblia nos dice: cuando Dios se dio cuenta de que Lea no era amada, Dios está al pendiente de cada una de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Cada paso que damos está al pendiente de Dios, de Él. Dios se dio cuenta que Lea no era amada. Imagínate todo lo que pudo haber vivido Lea. Toda la decepción, toda la depresión, toda la frustración, todo el dolor que pudo haber experimentado al recibir esos menosprecios, esos rechazos.
Insisto, pudieron haber sido públicos o privados, pero ella los experimentó. Ella estaba afligida, ella estaba triste, ella estaba dolida, sus ojos no tenían brillo, es la característica que la palabra nos enseña. Pero creo que la situación iba apagando cada vez más la mirada, porque nuestra mirada refleja cómo está nuestro interior. Uno se puede dar cuenta cómo está la gente, si está triste, si está cansada, si está avergonzada, al verle a los ojos. La mirada refleja cómo está nuestra situación interna. Y la Biblia dice que Lea tenía la mirada apagada, que no había brillo en sus ojos. Y en una situación donde cada vez era más menospreciada, el brillo de sus ojos se iba apagando. Cuando Dios vio el dolor, la Escritura dice que le dio el regalo más grande que cualquier familia puede recibir. Y esto me lleva a la segunda aplicación importante para nuestras vidas, porque Dios no es indiferente a nuestra situación, a nuestra necesidad, a nuestro dolor. Él no solamente se da cuenta de lo que vivimos, sino que actúa cuando nosotros estamos pasando por una situación. Él no solamente se percata del dolor que hay en nosotros, sino que responde y atiende al dolor que hay en nosotros. La palabra de Dios dice que cuando el Señor se dio cuenta de que Lea no era amada, de que Lea era menospreciada, entonces le dio un regalo. Dios respondió y desde el cielo trajo el mejor regalo que cualquier familia puede tener. Y lo digo así porque esto quedó establecido por el salmista. Salmo 127, el verso 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y siempre que hay una presentación lo digo, es el único regalo terrenal que Dios ha elevado a la categoría de herencia. El regalo más preciado que todos nosotros tenemos como hijos de Dios es la salvación que es en Cristo Jesús. Pero este regalo trasciende a lo terrenal, es decir, el regalo de la salvación es un regalo para la eternidad. El único regalo que Dios ha establecido en lo terrenal y ha elevado a la categoría de herencia son los hijos. Así que cuando Dios ve la aflicción que Lea tiene, decide darle el mejor regalo que la familia puede tener y le concede un hijo. Pero cuando vamos, hermanos, al contexto histórico y vamos al contexto cultural, esto es aún más relevante todavía. Porque dar hijos era la expresión de sentirse útil para su marido. Y sé que en estos tiempos puede sonar desconcertante y hasta podemos decir si somos Team Chicharito o no Team Chicharito. Para los que han escuchado de las noticias saben a lo que me refiero. Pero estamos en una cultura que escucha esto y dice: no, pero ¿cómo? Pero culturalmente en ese tiempo la mujer, para sentirse útil, tenía que dar hijos. Y si no daba hijos, era una mujer que no era útil. Así que en el contexto cultural, Lea ha sido llevada a una posición más elevada. Aunque Jacob tenía dos esposas, dos mujeres, que fue algo que Dios no instruyó, pero permitió, a Lea le concedió tener hijos y a Raquel no, es lo que la palabra nos enseña. Así que Lea está siendo útil para su familia, útil para su marido. El que una mujer pudiera dar hijos en el tiempo era sinónimo de ser una mujer dichosa, una mujer valiosa. La mujer bonita iba a ser olvidada, pero la mujer que daba hijos iba a ser siempre recordada. Y ahora Lea tenía este privilegio, ahora Lea tenía este regalo que venía de parte de Dios. Porque dice Santiago en su carta que todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? De parte de Dios, que es nuestro Padre quien creó todas las luces en los cielos. Este buen regalo, esta buena dádiva, como lo menciona la Reina Valera 60, vino de parte de Dios para la vida de Lea y le concedió el mejor regalo que podía recibir en el tiempo, en el contexto, en la historia. Dios le permite a Lea tener un hijo. Lea ha sido bendecida desde el cielo con la herencia de Dios, según el salmista. Pero las expectativas que tenía y las motivaciones que tenía Lea estaban muy lejos de Dios. Aunque Dios era el que había dado la respuesta, aunque Dios es el que había concedido, esto estaba muy lejos de Dios y de su propósito. Así que dice la palabra en el verso 32: así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Estas eran las motivaciones que tenía Lea, la expectativa que tenía Lea. Ella dice: mi esposo no me ama. Dios se dio cuenta de que Lea era menospreciada, así que le da el regalo.
Y cuando recibe el regalo, en lugar de que la mirada de Lea se dirija hacia Dios, ella dice: ahora sí, mi esposo me va a amar. Ahora sí, con esto no va a tener pretexto y voy a ser más importante y voy a ser más valiosa que Raquel. Ahora sí, mi esposo me va a amar. Rubén significa literalmente: mira, un hijo. Eso es lo que significa. En la cultura ponían los nombres de acuerdo a lo que querían representar, o incluso como profetizando sobre lo que iban a hacer o iban a desarrollar. Y cuando Lea tiene a su primer hijo, le pone Rubén porque significa: mira, un hijo. Y podemos explicarlo de la siguiente manera: ella era menospreciada, ella no era atendida, ella no era amada, pero cuando tiene un hijo le está diciendo a su esposo: mira, la bonita no te puede dar hijos, pero mira, aquí hay uno a quien tú amas y a quien le demuestras tu cariño y con quien siempre estás. No puede darte lo más valioso, pero mira, un hijo. Aquí tengo un hijo para ti. Por eso le pone ese nombre. Las motivaciones y expectativas que Lea tenía estaban muy lejos de Dios. Ella había centrado su atención en el amor de su esposo y nada más le importaba que el amor de su esposo. Esa era la esperanza que tenía, que su esposo la iba a amar, que su esposo la iba a atender. El tema es que Lea había fijado la solución de su aflicción con el amor de su esposo. Y lo que quiero decirle con esto es que muchos de nosotros nos encontramos fijando la solución de nuestros problemas, de nuestra aflicción, de nuestro dolor, en alguien o en algo. Y vamos a Dios buscando y vamos a Dios pidiendo porque queremos que Él resuelva nuestra aflicción. Pero nuestras expectativas y nuestras motivaciones están muy lejos de Dios, están más en la tierra, están más en lo terrenal. Y estamos buscando, tal vez no como Lea, el amor de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro cónyuge, pero estamos buscando el respaldo de alguien, el respeto de alguien, el ascenso en el trabajo, y estamos poniendo nuestra motivación en algo que está aquí. Y no me malinterprete, Dios es el único que puede traer la respuesta. Pero este mensaje nos lleva a centrar nuestras prioridades y nuestra atención en lo que es verdaderamente importante. Dios le da un hijo a Lea y ella le pone: mira, un hijo, aquí lo tienes. Porque había puesto toda la solución a sus problemas en la respuesta de su esposo, en el amor de su esposo. Pero la historia no cambió. Las cosas siguieron igual, ella siguió siendo despreciada y Jacob siguió amando a Raquel. Verso 33, al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Como le digo, hermano, la situación no cambió, la decepción, la frustración, el dolor seguían allí. Así que Dios le concede otro hijo a Lea. Y Simeón significa el que oye. Ese es el nombre que le pone a su segundo hijo, el que oye, porque Dios escuchó. Dios vio mi aflicción, Dios vio que yo no era amada, Dios vio que mi esposo está amando más a su otra mujer y que yo no era amada, así que Él me escuchó. Fui escuchada, es lo que está diciendo Lea con su segundo hijo. Dios me escuchó, sabe que soy menospreciada, por eso me ha dado un segundo hijo. Y esto, hermanos, es más triste todavía. Porque Lea pensó que con Rubén, su primer hijo, su esposo la iba a amar. Y la historia nos enseña que no fue así. Y con Simeón parece que Lea está aceptando un regalo de consolación de parte de Dios. Como si dijera: bueno, ahora sí fui escuchada, me dio a Rubén, bueno, ahora me da un segundo hijo. Es que él me oyó, porque mi esposo no me hace caso, pero me dio a este hijo, me escuchó. Él está al pendiente de mi oración. ¿Y cuántas veces nos encontramos nosotros así? Pensando que Dios responde con premios de consolación a nuestra vida. Pensando que Dios no atiende nuestra necesidad y que nos da algo para no sentirnos tan mal en medio del avanzar en la vida cristiana. Así que Lea dice: bueno, ya Dios me oyó, mi esposo no me ama, me dio un hijo. Yo se lo presenté, pero eso no funcionó, pero Él me ha oído y me ha dado a este segundo hijo. Fui escuchada por Dios. Dios me ha dado este premio de consolación. Pero déjeme decirlo así: Dios no da premios de consolación. Vuelvo a repetirlo: Dios no da premios de consolación. Él tiene propósitos eternos y sus regalos son perfectos. Por eso Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. No dice: todo regalo de consolación desciende de lo alto. No, Dios no da regalos de consolación.
Dice, bueno, Dios ya me escuchó y me dio esto. Pero Dios no trabaja así. Pero la historia avanza, versículo 34, dice la escritura, después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo, a quien llamó Leví. Porque dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Note las motivaciones, las expectativas que Lea tiene. Cuando el Señor escucha su dolor y le da a su primer hijo, dice, ahora sí mi esposo me va a amar. Y no fue así. Y en medio del sufrimiento dice, ahora sí Dios me escuchó y me dio este premio de consolación. Ahora sí ya puedo estar un poco más tranquila porque Dios me atendió y me dio 2 hijos. Pero cuando viene el tercer hijo dice, ahora sí mi esposo va a tener cariño por mí. Ya no le interesaba el amor de su esposo, ya con que tuviera ciertos gestos, con que tuviera ciertas actitudes, con que hiciera algo poquito por ella, ya eso para ella era lo máximo. Así que dice, el Señor me ha dado un tercer hijo porque ahora sí voy a recibir un poco de cariño, porque Raquel no le ha dado ningún hijo y yo ya le he dado 3. Dios no me dio un premio de consolación nada más, me ha dado 3 hijos para que ahora sí mi esposo sienta cariño por mí. Leví significa eso literalmente, apego, estar unido, sentir cariño. Porque Lea está intentando conformarse con ser escuchada. Lea está intentando conformarse con recibir un poco de cariño y no lo que Dios ha planeado para ella. En nuestras palabras, es como si Lea estuviera diciendo, ahora sí, la tercera es la vencida. Ahora sí, ya con esto mi esposo se va a unir un poquito más a mí. Ahora sí me va a tener un poquito de cariño. Ahora sí voy a sentir un poquito de apego con este tercer hijo. Ya no habla de amor, simplemente un poco de cariño, pero la historia no cambió. Por esta razón es que le digo que Dios no da premios de consolación. Porque tenemos que ser muy sinceros, los premios de consolación no consuelan. Los premios de consolación solo disfrazan la insatisfacción. Los premios de consolación nos dejan ver lo que no se pudo obtener, pero dejan esa insatisfacción disfrazada diciendo, bueno, al menos tengo esto. Bueno, al menos me pude quedar con esto. Al menos Dios me concedió esto. Al menos Dios tuvo a bien compartirme o darme un poquito de esto. Pero Dios no da premios de consolación. Y no da premios de consolación porque la Biblia nos dice claramente que su Espíritu Santo es el consolador por excelencia. Así que Él no da premios de consolación porque Él nos ha dado al consolador en sí para que esté en nosotros, para que habite en nosotros, para que esté junto a nosotros. Eso significa literalmente el Paracleto, uno al lado de, uno llamado a estar. Cuando nosotros nos sentimos tristes porque hay algo que no logramos o que no obtenemos, Dios no nos va a dar un premio de consolación porque nos ha entregado al Consolador para que esté con nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él va a traer ese descanso a nuestra alma. Él va a traer esa guía a nuestra vida. Va a traer esa convicción de que somos amados por Dios y que estamos en el plan de Dios. Y va a traer la fortaleza que nuestro espíritu y nuestra alma necesita para estar firmes y seguir adelante. Dios no da premios de consolación, pero te ha dado el mejor regalo, al Espíritu Santo, para que esté a tu lado en cualquier situación que puedas estar viviendo o enfrentando. Lea, parece que se queda con esta parte, dice, bueno, con un regalo de consolación está bien. Bueno, con un poco de cariño está bien. Con que tenga un poco de apego a mí está bien. Escucha esto, no hay nada ni nadie que pueda consolar tu vida como lo puede hacer el Espíritu Santo. No hay nada, no hay nadie que pueda estar a tu lado en el momento más triste, en el momento más oscuro de tu vida, como lo va a hacer el Espíritu Santo. Porque esa es la promesa de Cristo para nosotros. Me voy a ir, pero les voy a enviar al Consolador. Me voy a ir, pero les voy a enviar al Espíritu Santo, para que donde ustedes estén, yo también pueda estar ahí por medio de ese Espíritu Santo. Así que no hay nada en esta vida, no hay nadie en esta vida que pueda consolarte como lo va a hacer el Espíritu Santo. Porque Él va a traer consolación, guía, convicción y fortaleza a nuestras vidas. Con este tercer hijo parece que Lea piensa que sus resultados, que sus frutos
que sus méritos, que sus sacrificios van a hacer posible recibir un poco de cariño, un poco de apego. Oye, ya me costó dar a luz, traer a la vida 3 hijos. He sacrificado este tiempo para poder darte 3 hijos. Las mamás entienden de esto, lo que conlleva tener un hijo, gestarlo, tenerlo 9 meses en el vientre y luego después de que nazca estar al pendiente de él, amamantarlo, todos los sacrificios que conlleva. Y parece que le está diciendo, mira todo lo que estoy haciendo por ti. Jacob, todo esto lo hago por ti para que me des un poquito de cariño nada más. He pasado estos 3 embarazos, he tenido 3 hijos, he tenido que vivir la situación en mi cuerpo por tener estos 3 hijos. Me he desgastado, he hecho estos sacrificios, pero estos méritos, estos 3 hijos, esto que he hecho, por lo menos es para que me des algo de cariño. Pero la historia no cambió. Jacob seguía amando a Raquel y seguía despreciando a Lea. Muchos de nosotros estamos buscando el consuelo en nuestros méritos o en nuestros sacrificios. Muchos de nosotros estamos buscando ese consuelo de sentirnos un poquito mejor si hacemos más, si logramos más, si conseguimos más. Y estamos tan enfocados en eso que nos olvidamos de lo realmente importante. Y estamos pensando, pero es que mira todo lo que me estoy sacrificando. Pero mira todo lo que estoy haciendo. Esto es para poder recibir un poquito de cariño, de atención. Esto es para poder recibir algo. Y basamos nuestros méritos o ponemos nuestros méritos como base para poder vivir mejor, pensando que en lo que hacemos o en nuestros resultados va a haber más satisfacción a nuestra vida. Si logro trabajar más, me voy a sentir mejor. Si logro conseguir más, me voy a sentir mejor. Si logro hacer más, me voy a sentir mejor. Y basamos nuestra satisfacción con nuestros méritos, con nuestros sacrificios. Me voy a levantar más temprano, me voy a acostar más tarde, voy a trabajar más, voy a duplicar la energía y la fuerza que tengo para lograr más. Pero el resultado sigue siendo el mismo. No hay consuelo para nuestras vidas. Entre más hacemos, más nos frustramos. Entre más nos desgastamos, más alejados nos sentimos. Y la historia continúa y dice el verso 35, una vez más, Lea quedó embarazada. Y en esta 4ª ocasión dice, y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá. Porque dijo, ahora alabaré al Señor. Esta frase que leíamos al principio tiene este contexto. Después de haber vivido estas situaciones, Dios le concede un 4º hijo a Lea. Y cuando nace este 4º hijo, dice, ahora alabaré al Señor. Y entonces, dice la palabra, dejó de tener hijos. Llegó un 4º hijo. Después de tanta frustración, después de tanto rechazo, después de tanta decepción, después de tanto dolor, llegó Judá. Y Judá significa eso literalmente, alabanza. Por eso Lea está diciendo, esta vez voy a alabar a Dios. Ahora voy a alabar al Señor. Algo cambió en el corazón de Lea. Las expectativas que Lea tenía cambiaron. Sus metas cambiaron. Ella dejó de esperar. Ella dejó de condicionar y decidió alabar a Dios. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que de Rubén a Judá pasamos del dolor más terrible y profundo a la gratitud más sincera. De un hijo a otro, del primer hijo al 4º hijo, pasamos del dolor más intenso que pudo haber experimentado por el rechazo, que en lugar de apaciguarse o en lugar de controlarse fue creciendo y siguió desarrollándose porque no había la respuesta que ella esperaba. Pero cuando llega el 4º hijo, algo cambió en la mente de Lea. Algo cambió en el corazón de Lea, las expectativas de Lea cambiaron y ella dijo, sin importar lo que hay atrás, esta vez, ahora voy a alabar al Señor. Entre líneas, Lea está diciendo, sin el amor de mi esposo, ahora voy a alabar al Señor. A pesar de los desprecios, ahora voy a alabar al Señor. Con todos los sacrificios no valorados, ahora voy a alabar al Señor. Con las expectativas rotas, ahora voy a alabar al Señor. Con los sueños destrozados, ahora voy a alabar al Señor. Y estos entre líneas
pueden seguir creciendo en cada una de nuestras vidas. Con lo que hemos hecho y no ha tenido respuesta, usted y yo podemos decir lo mismo. Ahora voy a alabar al Señor. Me lastimaron, pero ahora voy a alabar al Señor. Hablaron de mí, pero ahora voy a alabar al Señor. Le fallé a Dios, pero ahora voy a alabar al Señor. He buscado mi satisfacción en algo o en alguien y no lo he encontrado, pero ahora voy a alabar al Señor. Esa es la razón por la que Dios le dio hijos a Lea. Porque lo que Dios quería era la atención de Lea, era el amor de Lea, era la alabanza y la adoración de Lea. Cuando Dios ve la aflicción de Lea, Dios le responde porque quiere que Lea eleve su mirada a Él y pueda reconocer quién es Dios y que Él es lo que necesita para estar bien. Pero Lea tenía expectativas, metas, sueños diferentes. Así que cuando Dios atiende a la necesidad, ella se enfoca en el amor de su esposo y no en aquel que le dio la bendición de tener un hijo. Pero cuando llega el cuarto hijo, dice: ahora alabaré al Señor. Cuando todos sacaron a Lea de sus planes, escuche bien esto, alabar a Dios hizo posible que Dios la metiera en sus planes. Cuando todos apartaron a Lea, cuando ella determinó alabar a Dios, independientemente o a pesar de lo que había detrás de ella, entonces Dios la metió en sus planes. Es bueno cuando nosotros vamos y le llevamos nuestros planes a Dios, pero es glorioso cuando Dios nos incluye en sus planes. Déjeme, le doy algunos datos. 6 de las 12 tribus de Israel son descendientes de Lea. Las 2 tribus más sobresalientes, que se refieren al apego y que se refieren a la alabanza, es decir, Leví y Judá, son hijos de Lea. Sin Lea no hubieran existido los reyes David, el rey Salomón. Sin Lea no hubiera existido los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. La menospreciada llevó en su vientre el linaje de reyes, profetas y sacerdotes. La encarnación misma de Cristo viene de la genealogía de Lea. Es decir, el linaje del Rey de Reyes es gracias a la vida de Lea. Y cuando hablamos de Jesús, Jesús no es conocido como el león de la tribu de José, de Benjamín, de Dan, de Neftalí, de Gad, de Aser. Cuando hablamos de Jesucristo, nos damos cuenta de que Él es reconocido como el león de la tribu de Judá. Porque esta vez voy a alabar a Dios, porque ahora voy a alabar al Señor, dijo Lea. Con justa razón, hermanos. Lea se pudo haber quedado en la queja. Y era bien justificado. ¿Por qué? Porque ella no tuvo parte. El papá dijo: te casas con Jacob. Oye, pero es que él a quien ama es a mi hermana, no me interesa, tú te casas con él. Y ella se pudo haber quedado en la tristeza, en la frustración de decir: oye, me usan como un objeto nada más. Para mi padre no valgo, para mi esposo no valgo, para la sociedad no valgo. Entonces Dios me concede hijos. Bueno, parece que ya voy a tener valor, pero de quien quiero el valor no lo tengo. Y Lea justificadamente y razonablemente se pudo haber quedado en el dolor, en la frustración y decir: el Señor se ha olvidado de mí. Lo que yo quería era el amor de mi esposo y Él no me lo dio. Me dio hijos, me dio este premio de consolación, me escuchó. Yo quería algo de apego, pero el Señor no respondió. Y Lea, con toda esa emoción o ese sentimiento, se pudo haber quedado en la queja, quejándose, vivir como una mujer amargada en la frustración, quejándose de todo, quejándose de todos, no teniendo agradecimiento por nada en la vida, pero probablemente se hubiera perdido de toda la bendición en los planes eternos. Pero cuando tiene el cuarto hijo, algo cambió en la vida de Lea. Y ella se dio cuenta de lo realmente importante. Independientemente de lo que suceda, cuando yo me determino a alabar al Señor, el cielo empieza a moverse para mí. Cuando yo me concentro en poner mi mirada y mi atención en Dios, los problemas más complejos que están frente a mí encuentran solución en el que está sentado en el trono y no en mis manos. Cuando yo me concentro en alabar a Dios, puedo hacer a un lado toda la tristeza, toda la frustración, todos los sacrificios no valorados, y puedo entender el propósito que Dios tiene para mí, que es más grande de lo que soy y que es más grande de lo que hago. Lea dijo: ahora
alabaré al Señor. Cierro con esto. Dios no avaló nunca a los múltiples matrimonios, lo permitió, esto era un error. Pero aún de ese error su misericordia se hizo presente. Y Lea es testimonio de ello. Lea era una mujer de un matrimonio permitido por Dios, pero no instruido. Y aún de ese error viene el linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha dado salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún de tus errores más graves, Dios puede sacar virtud y provecho. Aún de los errores más graves en los que hayas sido parte o no, pero que te hayan envuelto y que hayas tenido que vivir o atravesar, aún de los errores más graves en tu vida, Dios puede sacar virtud y provecho de ello. Pero también la historia me enseña que podemos estar buscando la respuesta a nuestra necesidad en Dios. Déjame decirte que tu satisfacción no va a estar allí. Y quiero ser muy puntual con esto. No estoy diciendo que Dios no responda, porque si alguien puede responder y alguien tiene el poder hasta el día de hoy para hacerlo, es Él. A tu enfermedad, a tu situación laboral, a tu situación sentimental, a los problemas que puedas estar enfrentando en tu paternidad, a cualquier situación que pueda haber alrededor de ti, el único que tiene el poder para salvarte, para librarte o para atender esa situación se llama Dios. Pero no está allí la satisfacción de tu vida. Porque muchos vienen a la iglesia buscando la respuesta de Dios para su necesidad, pero no está ahí su satisfacción. Porque en muchos casos Dios ha traído la respuesta, pero se quedan como Lea en su primer hijo. Ahora sí, ya el Señor hizo lo que le pedí. Ahora sí, el Señor escuchó mi oración. Pero al no sentirse satisfechos, se alejan de la iglesia, se alejan de Dios. Y cuando menos piensan, están en ese mismo lugar de insatisfacción, vacíos, con aquello que Dios les dio, pero con su corazón vacío. Dios es el único que puede atender tu necesidad, pero en la respuesta a tu necesidad no está la satisfacción de tu vida. Tal vez puedes estar esperando un premio de consolación para no sentirte tan mal. Y tu oración es: bueno, Señor, ya si no es esto, pues aunque sea concédeme esto. Nada más para sentir una pequeña victoria. Dame este premio de consolación. Dame esto, si no es aquello que te he estado pidiendo por años, con esto me conformo. Dame un premio de consolación para sentirme bien, para no sentirme tan mal. Pero no está allí tu satisfacción. Tal vez puedes estar buscando mérito en tus atributos, en tus virtudes, en tus sacrificios, pero no está allí tu satisfacción. Cuando nuestra mirada se enfoca en Dios, cuando nuestra alabanza es para Dios, cuando nuestra vida se concentra en Dios, allí es donde vamos a encontrar esa satisfacción. Cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, allí vamos a encontrar satisfacción. El mismo Señor lo dijo en Mateo 6:33: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Déjame decirlo así: alabar no es lo único, pero sí es lo primero. Porque la Biblia dice que fuimos hechos para alabanza de su gloria. Y no es lo único que podemos hacer, no es lo único que debemos hacer. El poner primeramente el reino de Dios no es nada más alabar, pero sin duda es el primer paso para hacerlo. Porque cuando alabamos estamos diciendo: detrás de mí hay toda una historia, y cada persona que está sentada en este lugar tiene una historia de vida, y cada uno ha enfrentado sus propios problemas, sus propias tragedias, sus propias pérdidas. Pero cuando nosotros alabamos a Dios, todas esas tragedias, problemas, circunstancias y situaciones se quedan atrás. Porque a pesar de lo vivido, podemos pararnos frente a nuestro Dios y decirle: ahora alabaré al Señor. A pesar de mi historia, a pesar de mi vida, a pesar de lo experimentado, ahora alabaré al Señor. Por eso alabar no es lo único, pero es lo primero. Y cuando empezamos a alabar a Dios, a pesar de todo lo que pueda haber en nuestras vidas, damos ese primer paso
en la búsqueda de su reino. Y cuando empezamos a alabar a Dios, nuestras prioridades empiezan a aclarar. Cuando empezamos a alabar a Dios, nuestra confianza en Él empieza a crecer. Cuando empezamos a alabar a Dios, nuestra vida empieza a reflejar a Dios. Cuando empezamos a alabar a Dios, nuestro enfoque se perfila a lo eterno. Cuando empezamos a alabar a Dios, desarrollamos un compromiso con Dios y con su obra. Cuando empezamos a alabar a Dios, tenemos una vida más equilibrada, una vida más espiritual, una vida más plena. Cuando empezamos a alabar a Dios, empezamos a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, empieza a haber plenitud, empieza a haber paz, empieza a haber descanso. Nuestros corazones agitados, nuestras mentes apuradas empiezan a tomar su lugar, porque recuerdan para lo que fueron creadas, para la alabanza de la gloria de Dios. Yo no sé cuál es tu historia, yo no sé qué es lo que hay detrás de tu vida. ¿Cuántos premios de consolación le has pedido a Dios? ¿En cuántos méritos o virtudes has tratado de establecer tu valor? O si le has pedido a Dios algo pero sigues con esa insatisfacción. Yo no sé cuál es la historia que tú tienes, pero sé que el que está sentado en el trono sigue recibiendo la alabanza y la adoración hasta el día de hoy. Y sé que cuando la alabanza y la adoración se elevan al cielo, la mano de Dios se mueve con poder para nuestra vida. Cuando nuestras prioridades se alinean a sus propósitos, Él responde a nuestras peticiones. Cuando nuestras alabanzas se dirigen al cielo, entonces Él empieza a responder. Cuando mi boca empieza a declarar quién es Dios, yo tomo mi lugar y el Señor empieza a obrar desde el suyo. Y Él dice: lo que tú no puedes hacer, yo lo resuelvo así. En lo que tú has batallado, yo tengo la solución. ¿Por qué no te concentras en alabar? Quiero invitarlo a que se ponga de pie. No sé cuántos de los que están aquí quieran venir a este altar y decirle en esta tarde al Señor: ahora alabaré a Dios. ¿Alguien quiere salir de su lugar y venir a este altar? Ahora alabaré a Dios. Vamos a cantar, vamos a alabar con tus propias palabras. Y si no tienes algo que decir, canta junto con nosotros, porque esto es alabar a Dios. Tal vez no es todo lo que vas a hacer, pero sin duda es lo primero. Y dar este primer paso va a abrir las puertas del cielo para tu vida. Dar este primer paso va a traer respuesta a tu vida. Si tú te quieres quedar en tu lugar, yo te invito a que no pierdas la oportunidad en esta tarde de alabar al Señor. Y si tal vez tu vida no ha tenido problemas, situaciones, con más razón que puedas levantar tus manos y decir: ahora alabaré al Señor, porque Él ha sido bueno conmigo, porque me ha dado lo que he pedido, tengo lo que necesito y más. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? ¿Por qué no alabas? Esta vez alabaré al Señor. Esta vez alabaré al Señor. Esta vez alabaré al Señor.